Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén. Para esta noche, para este pan de vida, el Señor nos da una palabra que está en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y está en el capítulo 1. Voy a leer los primeros 3 versículos que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Quién era Tito? Tito era un discípulo de Pablo y que el apóstol Pablo lo dejó en Creta con un propósito definido. Ahí en el verso 5 del mismo capítulo 1 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Tito está cumpliendo una misión. Tito tiene un propósito definido en esta epístola. ¿Y a qué viene este énfasis? Es simplemente recordarte que tú y yo también tenemos un mandamiento, un propósito en nuestras vidas, dado por Dios a nuestro corazón, y del cual tenemos que dar cuenta en el momento en que lleguemos a su presencia. No importa la posición que tú y yo tengamos, simplemente en un acto de obediencia a nuestro Dios y Salvador, tenemos que hacer la obra misionera, hacer la obra de reconciliación, hacer la obra de consejero, hacer la obra de mensajero de la palabra, para que muchos conozcan, para que muchos se vuelvan a Dios, para que Él, como nos salva a nosotros, los salve a ellos también. Es posible que Pablo haya escrito esta epístola en Éfeso, donde se trasladó después de su primer encarcelamiento en Roma, porque en Roma estuvo preso 2 veces. Esto indica más o menos el año 65 como fecha posible de redacción de esta carta, y está dirigida a su colaborador, Tito, a quien había dejado como enviado apostólico en Creta. ¿Para qué? Para que se ocupara de acabar de organizar las iglesias de la isla de Creta. Estas iglesias parece que tenían muchas cosas que arreglar, y entonces Pablo dejó a Tito allí en Creta, como dije al principio, con un propósito definido. Pero lo importante acá es que miremos desde el verso 1, donde Pablo, en su saludo y en su introducción a la epístola, dice: Pablo, siervo de Dios. Tú y yo somos siervos del Dios Altísimo. Tú y yo somos siervos del Dios Altísimo. Y Pablo dice: y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos en Dios, de Dios. Y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La piedad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y cuando tenemos una relación con nuestro Dios, cuando tenemos una relación personal con Dios, entonces es cuando comenzamos a conocer la verdad. Y entonces se cumple en nosotros la palabra dada por el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Y el verso 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si miramos Efesios 1:4, dice que según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, Él tenía primero que salvarnos, perdonarnos y salvarnos a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Amén. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esto ocurrió en Hechos 13:46. Miremos Hechos de los Apóstoles. (13:46) que dice, está hablando Pablo en Antioquía de Pisidia. Está predicando la palabra a los judíos. Y entonces viene, después del evento, viene este versículo que dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Cuando Dios envió a los 12, a los 11, dijo que fueran primero a las ovejas perdidas de Israel, que no fuera por camino de gentiles, sino que primero fuera a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y qué está diciendo Pablo acá? A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a ¿dónde? A los gentiles. Aquí comienza Pablo ese ministerio con la iglesia. La iglesia nació en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió y derramó de su espíritu sobre los 11. Y comienza, ahí nace la iglesia. Pero aquí en Hechos 13:46, Pablo comienza su ministerio hacia la iglesia. Amén. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Cuándo le dio ese mandato Dios a Pablo? En el camino a Damasco. Cuando Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da ahí una orden. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra esta noche? Primero que todo, que somos siervos. Segundo, que tenemos una esperanza de la vida eterna, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y segundo, que somos parte del pueblo gentil, que más tarde nos llamaríamos iglesia, el cuerpo de Cristo, porque la cabeza es Cristo. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra y por la unción de tu Santo Espíritu que nos enseña, nos guía, nos muestra y pone norte a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.